Tengo un canario del monte que ya no canta. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Despreciativa se irá, y en cambio con desdenes siempre la llevas detrás. Vete al baile, vida mía, vete al baile, corazón, y muy juntos bailaremos el famoso aparece el caracol. Caracol, 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 caracol. Todo aquel que quiera una mujer que baile el caracol. Caracol, 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 caracol. Todo aquel que quiera una mujer que baile el caracol. Vete al baile, vida mía, vete al baile, corazón, y muy juntos bailaremos el famoso caracol. Vete al baile, vida mía, vete al baile, corazón. En las noches de tormenta aparece el caracol. Caracol, 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 caracol. Todo aquel que quiera una mujer que baile el caracol. Caracol, 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 caracol. Todo aquel que quiera una mujer que baile el caracol, que baile el caracol. Bueno, yo tengo memoria desde que era un niño, es decir, yo estudié en el Colegio Antonio Padrón, muy pocos años antes se había inaugurado,
Y la figura de Antonio Padrón creció con Gáldar, es decir, realmente en aquel momento quizás la figura no es lo conocido que hoy es. Recuerdo en mi infancia que una vez me piden hacer una redacción de Antonio Padrón y uno buscaba ingenuamente que aparecieran las enciclopedias. En aquel entonces no existía el Google ni existía la Wikipedia, entonces te metías a buscar en las enciclopedias normales. Antonio Padrón no aparecía en ningún lado. Hoy, sin embargo, alegremente, pues cuando uno busca la figura de Antonio Padrón, se habla de Antonio Padrón en internet, hay pues artículos de todo tipo, periodísticos, académicos, que hablan de la figura de Antonio Padrón. Y al principio Antonio Padrón, para el galdense, cuando uno es niño, es el nombre de un colegio. Es algo que te acostumbras a escuchar, pero no le das contenido, ¿no?, a ese significante. Claro, con el tiempo pues ya vas descubriendo más cosas, ¿no? Y ya no es solo el nombre de un colegio, es el nombre de un personaje que se ha hecho identidad no solo para los cebolleros, sino para Canarias entera, y yo creo que el mundo también, si lo desconoce, se pierde un valor importante dentro de lo que es la creatividad, por un lado, de un artista, y por otro lado de la dimensión de un personaje que es, yo creo que todavía, si cabe, más desconocido para el público que su propia obra. Realmente está estrechamente vinculado a Gáldar, y digamos que esa aceptación que ha tenido todo su arte, toda su forma de expresión, pues se refleja pues tanto en los murales como en los papahuevos, como en las alfombras de Corpus Christi. Es decir, que todo el mundo asume lo que pudiéramos llamar, entre comillas, el estilo padroniano como algo representativo. Bueno, yo creo que todos los que hemos nacido en Gáldar tenemos una visión al menos de la obra de Antonio Padrón. Yo recuerdo de niño, de muy pequeñito, ver las revistas Guairo de la Caja de Ahorros, donde se reflejaban mucho, con mucha frecuencia, incluso muchas portadas con pinturas de Antonio Padrón, y aquello chocaba bastante, ¿no? Una cosa muy, muy original, muy única. Entonces la casa de Antonio Padrón tenía unos jardines impresionantes, mi madre también lo tenía precioso. Y entonces una amiga decía que tú no te atrevas a entrar a robar una flor a Doña Lola. Doña Lola era la tía de Antonio Padrón. Dice, ¿cómo que no? Son buenísimas lo que te voy a contar. Entré y entonces ahí cojo la flor así. Cuando tenía la flor cogida, sale la señora que cuidaba y dice, doña Lola, baje que tengo la hija de don José aquí. Y entonces apareció Antonio y dice, suelta a la chiquilla. Mira, me soltó y salí embalada. Así conocí a Antonio. Y estamos en las cuevas de Facaracas y además sentadas en uno de los bancos del jardín de la casa donde nació mi tío y donde nació mi padre, en la calle, que eran de la calle Larga o calle Capitán Quesada. Entonces estoy sentada en el banco donde se sentaban pocas veces porque jugaban mucho mi padre y mi tío, y en medio de una cueva que forma parte del conjunto de Facaracas. Espléndida y serena, con los naranjos en flor, solo me falta tu amor. ¡Qué noche buena! Manojito de claveles, asómate a la ventana, dime si me quieres, bella flor rosa temprana. Alzo mi tristeza al aire, me encuentro al sol cuando sale y suspirando me deja cuando se muere la tarde. En mi alma entristecida siento que arde todavía, siento que arde todavía con fulgor, el fulgor de tu mirada.
linda y serena, con los naranjos en flor, solo me falta tu amor. ¡Qué noche buena! Manoquito de claveles, asómate a la ventana, dime, dime si me quieres, bella flor rosa temprana. Bueno, Padrón fue muy aficionado a la música y a la poesía. Yo creo que música y poesía van siempre muy juntos, además con la pintura, ¿no? Entonces él tenía un gran instinto musical que además se nota en sus cuadros, en la armonía que tienen sus cuadros, ¿no? Y en este aspecto, primero supongo que a él le hubiera agradado mucho que su obra diera lugar a una interpretación musical, ¿no? Para un galdense, el escuchar hoy el Canario del Monte o la Magua, parece que no la vinculamos con Antonio Padrón. Y Facaracas ha conseguido rescatar la figura de Antonio Padrón con la música. Antonio era un renacentista y gran parte de la cultura que podemos estudiar y que se encuentra en lo que él leía en su biblioteca, podemos deducir sin ningún tipo de miedo de que era un artista que tocaba prácticamente todos los planos. No solo el plano artístico, el plano de la plástica, sino también en el plano musical. Tocaba la guitarra, el piano, el timple. Desde el punto de vista de las artes plásticas, pues tocaba lo mismo la pintura que tocaba las diferentes variantes y variables del dibujo y del grabado. Al mismo tiempo, también tenía gran interés por la obra en volumen. Y tenía también un interés considerable por la cerámica. Para él era importante la música, pero también lo era para nosotros, porque en realidad lo relacionamos a él con la música, no con la pintura. Con el dibujo sí, pero no con la pintura. Porque en la casa, en aquella época, la tecnología estaba casi en pañales. Y lo último en tecnología eran los magnetofones. Y él tenía uno, donde incluso se podían superponer varias voces. Y en ese magnetofón se grabaron las canciones y grabamos también nosotras canciones, y es el que ha permitido también, mediante la copia de esa cinta, conocer su voz, que es fundamental para nosotros, cantando esas canciones. No tenemos que ser buenos en todo. Yo creo que las músicas de Antonio Padrón y las canciones que hizo son muy sencillas, son de alguien que le encanta empuñar una guitarra y soltar sus penas al agua, al aire, viendo cómo esas cuerdas evolucionan al mismo tiempo que sus pensamientos, pero son la esencia también de la música popular. Las canciones de Antonio Padrón son canciones sencillas, pero que lo definen a él también. Él era un hombre relativamente sencillo, porque con pocas palabras lo podíamos definir. Ahora, eso sí, esas pocas palabras tienen una dimensión, juntas todas ellas, muy profunda, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho nosotros al incorporar algunas de las canciones que Antonio Padrón creó en vida ha sido, pues, adaptarlas y maquillarlas convenientemente, pues, bueno, a los gustos y estéticas de lo que el grupo entiende que debe ser su discurso musical. El frío en la cumbre, el viento en la mar, el agua en las nubes, bruma en el pinar. No crean que ya estoy viejo, pues no lo estoy todavía, pues no lo estoy. Pues
canto las folías. Bebo vino y enamoro y hasta canto las folías. No crean que ya estoy viejo, pues no lo estoy todavía. Como el mar azul, así es tu mirar. Eres como el viento que viene y se va. Gran Canaria, llano altura, pinares junto a volcanes, volcanes. Pinares junto a volcanes, garzas, mirlos y zorzales, continente en miniatura. Garzas, mirlos y zorzales, continente en miniatura. Gran Canaria, llano altura, pinares junto a volcanes. Hoy me das tu amor y mañana no. Son los desvaríos de tu corazón. Aunque aquel tiempo pasara, siempre tendré la alegría. Siempre tendré la alegría de que el clave me enseñara a cantar una folía. De que el clave me enseñara a cantar una folía. Aunque aquel tiempo pasara, siempre tendré la alegría. Cuando mi plegaria te vuelva a encontrar, ay, mi Gran Canaria, te podré abrazar. Pues bueno, un día en Gáldar, yo ya cogiendo fama, que todavía pintaba del natural, muy joven, dijeron de comprarme unos cuadros para el casino. Y entonces alguien informó y dijo, ¿por qué no elige los cuadros Padrón? Y fue Padrón el que eligió los 3 o 4 cuadros que están en el casino de mi primera época. Para Gran Canaria la figura de Padrón es una referencia que permite a través de su universo particular descubrir una tradición, una cultura, una idiosincrasia que nos es común por lo menos al norte de la isla de Gran Canaria, como mínimo al norte de la isla de Gran Canaria, ¿no? Que hace como una especie de biorregión en la que todos participamos de una manera o de otra y que ese lenguaje común, ¿no? Que es compartido por todos y por todas, simboliza lo que Antonio Padrón quiso, esa mirada de Antonio Padrón, ¿no? Ese pensamiento que hizo pues más
de manera colectiva más afín, ¿no?, a la mayoría de la ciudadanía. Ninguna de las cosas que yo he hecho dentro de la programación del museo, con todos mis colaboradores, ha dejado de partir de la emoción, del mundo, de la espiritualidad que Antonio emana en su obra. La obra de Antonio no se desarrolló al margen de una cierta corriente artística insular con proyección nacional. Antonio supo pasar del elemento singular y particular de una sensibilidad, de una cultura, a convertirlo en un problema genérico, universal de la época, ¿no? Sí, yo creo que había una unión entre los tres, Padrón, Manrique y yo, que era ser conscientes de nuestro amor a Canarias y su identidad. César con su isla y su concepto del volcán, Antonio con el mundo rural y con el mundo popular de Gáldar, y yo con mis héroes atlánticos, el hombre de Canarias, héroe ante la adversidad del paisaje y de la lucha colonial, y los tres teníamos ese sentimiento que no hacía falta acercarnos para poder trabajar cada uno en su mundo. Estábamos cercas en la identidad de nuestra tierra. Y a mí me parecía una persona, cuando lees cosas, que si era solitario, que si solo estuvo en Gáldar, para mí era muy asequible, muy saludaba y hablaba y tal. Yo no sé cómo era como vecino, no vivía al lado de él, pero se dedicaba fundamentalmente a sus fincas, a administrarlas, supongo, y luego venía de su finca a su taller, a su trabajo, que era pintar, que era hacer todo lo que ha hecho, ¿no? Ya te dirán, te das una vuelta por el museo y ves todo lo que hay ahí, ¿no? Una maravilla, un paso directo del trabajo al eso, ¿no? En las letras que hice a Clemente digo cosas de esas, ¿no? Su pintura, cómo era, ¿no? Para mí es un maestro. Lo que he visto en sus cuadros, de lo que he visto he aprendido. Y estoy muy feliz por eso, porque es maravilloso, yo lo admiro. Cuando yo llegué aquí, a mí me educaron en el respeto a las tradiciones, al folclore, a la cultura, y yo necesariamente tenía que encontrarme con todo esto, pero al principio fue muy difícil. Entonces yo fui al Museo Antonio Padrón, a la Casa Indigenista, y la verdad que fue una sorpresa, porque lo que yo había visto hasta entonces no tenía absolutamente nada que ver. Era un arte más clásico, aunque conocía modernismo o conocía vanguardia, lo que yo vi era súper original, era maravilloso, eran unos conceptos nuevos, una forma de pintar, un diálogo impresionante con uno mismo, porque yo me hacía preguntas cuando me enfrentaba a esos cuadros, y los cuadros me devolvían más preguntas, y hubo un diálogo que yo quería saber más y me enganchó, hablando claro, ¿no? Como decimos ahora. Yo vivo en un país desubicado, que vive en un rectángulo que viaja y que según los mapas sube o baja, o está en el continente equivocado, y que según los mapas sube o baja, o está en el continente equivocado.
Y vivo en un país que han dividido, echando a pelear a los hermanos, con odios y argumentos que son vanos, que algunos por desgracia se han creído. Con odios y argumentos que son vanos, que algunos por desgracia se han creído. Vivo en un país que lo han dividido, que lo han maltratado, herido y ofendido. Algunos infelices lo llaman brutos, que ven distinto el fruto con las mismas raíces. Yo vivo en un país desparramado por diferentes partes del planeta, que está otra vez haciendo la maleta, volviéndose a encontrar con su pasado. Y que está otra vez haciendo la maleta, volviéndose a encontrar con su pasado. Vivo en un país que lo han dividido, que lo han maltratado, herido y ofendido. Algunos infelices pues lo llaman brutos, que ven distinto el fruto con las mismas raíces. Algunos infelices por lo llaman brutos, que ven distinto el fruto con las mismas raíces. Para él era muy importante, era sobre todo una persona muy observadora. Entonces, el mundo en que lo rodeaba estaba vinculado con el medio rural. Y en el medio rural, para él era fundamental sobre todo la geología. Él decía que Canarias tenía una paleta muy completa para cualquier pintor. Entonces, para él era importantísimo utilizar los matices de nuestra tierra. Pero junto con eso también la gente que la trabajaba. Entonces podemos encontrar cuadros vinculados con el medio rural, con la ganadería, y también algunos otros vinculados con el medio rural, con la pesca. Sin embargo, lo que escasea son pinturas relacionadas con el cultivo de la platanera. Existen algunas, pero no son precisamente muy numerosas. No es un pintor indigenista, es un pintor que atraviesa, como Picasso, atravesó gran parte de todos los movimientos artísticos de la primera mitad del siglo XX, expresionismo, fauvismo, cubismo, surrealismo, es decir, todos esos elementos están también en la obra de Antonio. La obra de Antonio no es un retrato del mundo antiguo, sino es a través del mundo antiguo ver la vigencia y la fuerza expresiva y identificatoria que tiene algunos elementos de la cultura aborigen. Antonio fue el primero que visualizó la condición de la mujer rural en la pintura. Él visualiza, da a conocer el papel de la mujer dentro de esa cultura rural. La mujer y el campo son los dos grandes elementos sobre los que Antonio reflexiona. Esa vinculación con la mujer
es la que a mí la que más me interesa desde el punto de vista artístico, pero también emotivo, ¿no? Porque conecta de esa manera tan especial con un papel fundamental desempeñado por la mujer en el norte de Gran Canaria a nivel económico, cultural y social, ¿no? Y que sigue estando presente como matriarcado, aun siendo patrilineales, ¿no? Desde el punto de vista social. Empecé a darme cuenta de por qué me llamaba tanto la atención, y es que es un universo. Este hombre había recreado un universo de personajes, de espacios, es algo como un testigo vital del espacio donde nos encontrábamos, que eso ya no se ve. Son alfareras, son aguadoras que ya hoy en día no tenemos, y él me explica cómo era la vida antes, de dónde venimos. Refleja justo ese mundo de los años 60. Es un visionario de ese momento que lo ha transmitido con un lenguaje, con una gran finura hacia el futuro, con un lenguaje que, como vemos, es muy reconocible para todos. Por tanto, tiene un valor documental. Su legado, si lo queremos entender bien, no es solo artístico, es sobre todo y fundamentalmente humano y sincero. Sucede muchas veces que te enamora la obra de alguien, su obra artística, y después conoces al personaje y no casa una cosa con otra, ¿no? Aquí se entiende todo, es muy clarito. O sea, entiendes cómo a través de la persona, a través del personaje, se plasma toda su obra. Bueno, la percepción de Padrón era su mundo, el mundo que tenía alrededor, ¿no? Y que él interpretaba de una manera, por supuesto, muy, muy personal, ¿no? Un mundo que en principio era un mundo de cierta suavidad, es decir, no un mundo trágico, no un mundo desgarrado, sino un mundo poético. El Padrón tenía un gran sentido de la poesía y le gustaba mucho la poesía. Y en cierta manera sus colores, la forma que tiene su obra más madura, me refiero a la obra de los años 67 y parte del 68, pues tiene ese acento poético, ese acento un poco melancólico, que se denota sobre todo en los rostros de los niños, ¿no? que es una figura que él pintaba mucho, ¿no? Con este macho cabrío en mis manos, que creo que está inspirado en el mundo plástico de Padrón, pues opino que era un gran artista, sobre todo buscando la identidad del contexto en el que él se movió y vivía en su Galdar. Tengo un canario del monte que ya no quiere cantar, tiene las plumas mojadas, mojaditas de llorar. No quise tenerle magua, no quise verlo llorar. Abro la puerta a la jaula, le entrego la libertad. Tengo un canario del monte que ya no quiere cantar. Tiene las plumas mojadas, mojaditas de llorar. No quise tenerle magua, no quise verlo llorar. Le abro la puerta a la jaula, le entrego la libertad. Vuela, canarito, vuela, vuela, volando se va. Llega prontito a la cumbre, no quiero verte llorar. Vete cantando, cantando, por el cielo y el final.
sembrando en el aire su canto a la libertad. Tengo un canario del monte que ya no quiere cantar, tiene las plumas mojadas, mojaditas de llorar. No quise tenerle magua, no quise verlo llorar. Le abro la puerta a la jaula, le entrego la libertad. El cuadro que he pintado, bueno, un dibujo, es un dibujo rápido, es una especie de boceto que hacemos antes de pintar, un estudio de pintor. Y lo que he tratado de hacer es una mezcla, una mixtura entre un retrato que hay, una fotografía, un perfil de Antonio, y que está él mirando una de sus obras, cogí la faz, y lo he cruzado con un retrato que él hizo de un pescador, que no lo ha firmado como autorretrato, pero a mí me recuerda bastante a Antonio. Primero, como una grandísima buena persona, ¿no? Eso por supuesto, eso antes que todo, ¿no? Luego era un hombre que aparentemente no, realmente hablaba muy poco, pero tenía una gran vida interior, ¿no? Debía ser un hombre tímido en muchos aspectos, pero su riqueza intelectual y emocional pues la ponía en la pintura, ¿no? Hablando con él era un poco mesurado, tranquilo, así que no se exaltaba por nada ni por nadie, ¿no? Pero con una gran riqueza interior, diría yo, ¿no? Pero lo recuerdo dibujando porque cuando todas las tardes pasábamos por su casa, por la casa de mi tía, y nos hacía dibujos a medida que nos contaba cuentos. Y luego también lo relaciono con la música. Cantábamos con él canciones, porque a veces sacaba su guitarra o el acordeón. Ya cuando sacaba el acordeón era el No va más para nosotros, nos entusiasmábamos un montón. Pedro Lescano me contaba, cuando conversé con él para la elaboración de la tesina, que cuando no le gustaba un cuadro que había realizado, lo volvía de cara a la pared. Y que una de las veces que visitó su estudio, porque fue varias veces, vio que la mayor parte estaban vueltos hacia la pared. Pero no se desprendía de ellos porque era un punto y aparte para seguir investigando. Y entonces me acuerdo yo estar sentada en la acera, ya una adolescente, ya guapa así, y entonces leyendo, no sé qué estaría leyendo, y entonces aparecer en la esquina Antonio Padrón con Enrique González, un amigo. Yo me quedé cuando lo vi, porque a mí ya me gustaba Antonio, el corazón, pum, 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 y fue tan bonito. Y entonces él fue me acuerdo de eso cuando apareció él por el agujero, y yo ya contra el pintor aquí, fue precioso. El corazón que no salíseme del pecho. Y me acuerdo siempre eso, yo sentada en la acera allí, no sé qué estaba eso, y mira, cuando lo veo allí, sí iba al mar. Pero no era de salir mucho, era muy introvertido, era muy interior. Me gustaba su soledad, una cierta tristeza que yo llegué a verle, y tengo la imagen de él sentado en los sillones de mimbre fuera del casino de Galdar. Verlo pálido, con una cierta melancolía, ausente y quizás muy seguro de su mundo personal. ¿Qué decía él? Esto es lo que él decía, él con la pintura lo decía todo. Esto es el amor. Tú no ves entrega, protección, no lo ves cariño, hay una cosa más allá. Pero la frase de él dice, por encima de todo, amo el silencio y mis soledades. No me digas que no es bellísima. Es tan triste y tan trágico todo lo de Antonio.
tiempo grabó pasiones de amante fiel. Lamentos y desengaños de amor, marcas en tu ser. Murmurando la historia de un querer del ayer. Noble y viejo dragón, silueta curtida al sol, raíces hundidas bajo el picón del volcán, tenue luz que tu sombra enamoró, corazón. Tus fuertes ramas ondean con caricias de viento, sellan las azoteas de tu viejo ayuntamiento. Sabia del trago de Galdar. Atlántica pasión, la suerte atrapó un querer. La vida se agarra contra el dolor, resignado amor. Catalina velada te volvió corazón. Tus fuertes ramas ondean con caricias de viento, sellan las azoteas de tu viejo ayuntamiento. Sangre del trago de Galdar, Galdar. Yo creo que la fecha clave, aparte, digamos, de su desgraciada muerte, es 1971, cuando su tía, doña Dolores Rodríguez, crea el museo. Eso yo creo que es uno de los puntos claves para entender que hoy día estemos hablando de Antonio Padrón. Hoy día cada vez va más, porque lo realmente curioso es que es un artista que de una forma galopante cada vez tiene un reconocimiento no solo en Canarias, que ya pues en cierta medida tenía, sino nacional e internacional. Digamos, no pasa desapercibido en los ámbitos donde se le conoce. Pero se puede ser universal desde el pueblo. Creo que desde este balcón, que es Galdar, Antonio se asomaba para, a través de su obra, poder también comprender el mundo, comprender otras culturas, a partir de reflejar en su obra su propia cultura. La obra de Antonio, con esa vitalidad, con ese amor a la tierra, amor a la gente, a los niños, a las profesiones más sencillas y humildes, podía generar el estímulo para un nuevo espíritu de solidaridad, porque la obra de Antonio es tremendamente solidaria. Falta darle mayor difusión. Ha mejorado, por supuesto, durante estos años se ha difundido muchísimo más y el trabajo del museo es importantísimo, pero lo que noto yo es que falta, por ejemplo, involucrarse aún más todavía, por ejemplo, en la misma universidad. Hay muy pocos libros escritos acerca de su pintura. Creo que hace falta que más personas se comprometan a hacer una obra seria, con citas bibliográficas, utilizando todo lo descubierto hasta ahora y dándole, si quieren, una nueva visión, o ampliándolo, o centrándose en algún otro apartado.
Creo que dentro de todos los artistas diferentes que en las diferentes disciplinas han aportado iconografía a la identidad canaria, falta Padrón. Pero no porque no esté, sino porque no está a la altura de lo que él necesitara. Cuando en los colegios se encargan redacciones, se escucha, se habla de la pintura de Antonio Padrón en los más jóvenes, es que entonces Antonio Padrón sigue vivo. Y cuando las instituciones reconocemos ese trabajo personal de los trabajadores de la Casa Museo, de la Consejería de Cultura del Cabildo, de la sociedad, de todos los grupos que han pasado históricamente y que han trabajado y han interactuado, porque han tenido muchísimos talleres, que creo que es una Casa Museo muy viva. Cuando se ve todo esto, entonces podemos decir que el centenario puede ser la excusa, pero sin duda el fin último es que Antonio Padrón es reconocido en Gáldar como uno de nuestros hijos ilustres y que no se puede romper nunca la memoria, el trabajo, la obra artística que Antonio Padrón realizó en vida. La Magua es un cuadro que él dejó pendiente de pintar en la última carta que me escribió, que fue un mes antes, o poco menos de un mes antes de morir. Me dijo que entre sus cuadros en proyecto había uno titulado La Magua, ¿no? No sé cómo hubiera resuelto él ese problema, ¿no? Pero La Magua insiste en lo que hablamos antes, en ese deje melancólico, nostálgico de las cosas que pudieron ocurrir y no ocurrieron, o que ocurrieron y se han quedado en el pasado, ¿no? Es una saudade gallega o una magua portuguesa, que es de donde creo que viene esta palabra, ¿no? Mar de Maguas, a la canción le costó encontrar el título, porque es fruto de un proceso muy colectivo, de buscar inspiración, evidentemente, en toda la obra de Antonio Padrón. Pero, curiosamente, lo que más nos ha ayudado a generar esta canción, Mar de Maguas, es encontrarnos con personas que sí lo conocieron en profundidad. Iba apuntando cosas, el proceso de creación fue ese, apuntar ideas, cómo era su carácter, la manera como pintaba, qué pretendía, y al final tienes un montón de palabras sueltas, se te ocurre hacer la letra, y no sé por qué me dio por hacer décimas, y salieron 5 décimas, que ahí están. Creo que el momento fundamental fue la reunión que tuvimos con Rosa María Martinón, que aparte de ser una persona encantadora, tiene un carisma tremendo, y yo creo, personalmente, que es una de las personas que más ha querido Antonio Padrón, que se nota cuando hablas con ella, que se emociona cada vez que habla, que cuenta cosas de la vida de Antonio, y para nosotros fue fundamental. En ese momento vimos un montón de retazos de su personalidad que nos ayudaron a hacer un dibujo, un esquema de lo que queríamos trabajar, porque quisimos centrarnos fundamentalmente en el pintor, en él, en la persona, como ser humano, como autor de ese trabajo ingente que había hecho. Se escribió mucho, hay muchos folios escritos y mucho leído, para después al final condensar todo eso en una canción y que tuviera sentido. Pero ha sido un proceso bonito, ha sido un proceso emotivo sobre todo, participado y acompañado. Rosa María, teníamos especial interés e ilusión en hacer un trabajo alrededor de Antonio Padrón. Lo que no sabíamos es que en ese camino te íbamos a encontrar a ti una vez más, tan importante para la figura de Antonio como para la de nuestro grupo. Queríamos también que esta canción que acabamos de sacar del horno, la primera vez que se escuchara fuera en este teatro, dedicada a ti, a la memoria de Antonio Padrón y a la figura de Rosa María Martinón. En un lienzo de cañas, pincel de palma,
tierra, arcilla y ceniza brotan del alma. Oro del día, plata en la noche, va tu poesía sin un reproche. Descubrió que está un cielo de luz dorada, el universo cabe en su mirada. A Gran Canaria por tu paleta, luz infinita para el poeta. Su pintura le va a definir el lienzo Soledades de su silencio. Personal expresionismo que la escuela siempre niega. A la creación se llega desgarrándose uno mismo. sin señal de realismo, aristadas pescadoras, Alfareras aguadoras, tallas, cántaros, jarea, frutos son de sus tareas, angulosas vendedoras. Mi alma tiene raíces en el pasado y yo surco senderos que nadie ha andado. sin las amarras de sus prisiones, El horizonte salió colores, al Atlántico pintas con blancas olas. donde secan tareas las pescadoras. Con los colores de tu mirada brotan las flores, tierra encarnada. De tus cuerdas renacen las que emociones sienten en la magua de tus Canciones. Era un hombre generoso, muy modesto, muy seguro, con carácter más no duro, moderado y no orgulloso. Fronteras pero no ansioso, un artista sin complejo, Con anhelo firme y viejo, perfección sin duda alguna, influencia ya ninguna, ni lisonja ni consejo. personal expresionismo que la escuela siempre niega. A la creación se llega, desgarrándose uno mismo, sin señal de realismo, aristadas pescadoras, alfareras aguadoras, tallas, cántaros, jarea, frutos son de sus tareas, angulosas vendedoras. En un lienzo de cañas, pincel de palma, tierra, arcilla y ceniza brotan del alma. Oro del día, plata en la noche, va tu poesía sin un En el centenario le he querido dedicar a Antonio un escrito que no había hecho antes y escribí un poema largo sobre la piedad. Y ahí yo me planteé la reflexión que hace Antonio como obra última. Y me pregunto si él tuvo conciencia, siendo el último cuadro, de lo que significa en la creación ver de cerca la muerte. Y entonces yo digo, doble piedad sin llanto del que expira creando ante el final que llega. El silencio de él, el silencio. Me gustaba estar con él callado. Él haciendo sus cosas, silencio. Y entonces hice este. Te recuerdo como al viejo pescador en su barquilla, siempre envergando en silencio tus sueños junto a mi orilla.